¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta nueva oportunidad presente en el próximo taller presentado por el Centro Cultural de Telecomunicaciones. Vemos que ya, eh, mientras los demás miembros, los demás usuarios que se han inscrito van ingresando a la sala, podemos comenzar con el taller del día de hoy. El día de hoy, nuestro taller está a cargo nuevamente por Mayra Espinosa, que ya nos acompañó anteriormente, y el día de hoy nos va a explicar un poquito más sobre lo que es GitOps. Sí, recordamos, Mayra es Garage Solution Architect en IBM, y el día de hoy nos va a presentar un poquito más sobre esa temática en general. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mayra. ¿Puedes escucharnos bien? Hola José, sí, sí les escucho. Listo, entonces yo te dejo el micrófono, la cámara, puedes presentar tu pantalla y les recordamos a los demás que esta sesión será grabada, al igual que las demás, y las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube del Centro Cultural de Telecomunicaciones, donde pueden revisar las sesiones que se han perdido tal vez por temas de tiempo. Y mientras, nuevamente, como digo, mientras esperamos que ingresen más personas, podemos ir comenzando. Y Mayra, te dejo la presentación. Sí, porfa. José, no estoy pudiendo compartir pantalla, no sé si me puedes apoyar con eso, por favor. Sí, ahora sí puedes. Ahora Ya, sí, genial, ahora sí. listo. A ver, ¿me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí se ve. Ya, perfecto. A ver, bueno, ante todo, buenas tardes con todos. La idea justo de hoy es tocar todo lo que es referente a Guido. Voy a hacer una pequeña introducción para poder entender un poco de qué va todo este tema. Yo soy Mayra Espinosa, como ya comentaron, soy Garage Solution Architect y hoy día les vengo a hablar sobre GitOps, ¿no? Cuando en realidad hablamos de GitOps, siempre me gusta empezar entendiendo un poco la diferencia, ¿no? Entre DevOps, porque justo se da mucho Mayra, escucho DevOps, escucho MLOps, todo tira hacia DevOps y no sé de qué va cada uno, ¿no? ¿Cómo se da todo este proceso? En realidad, ¿en qué se basa? En realidad es lo mismo y está evolucionando, se está moviendo porque empezamos con DevOps y ahora escuchamos temas de DevSecOps. Entonces, hay mucho de esto en el camino, ¿no? Entonces, me gusta en realidad orientar y que se pueda entender un poco de qué va, porque siempre también se anida un poco el tema de DevOps, herramientas, ¿no? DevOps, ya cuál es la solución de DevOps que me vas a vender o me vas a ofrecer, ¿no? Entonces, es bueno siempre ahí estacionar un poco de qué va estos conceptos. ¿Y por qué hablar de DevOps en realidad cuando voy a hablar de GitOps? Es mucho porque vienen de la mano. Y justo como está en la presentación de que les estoy mostrando ahorita, DevOps tiene un enfoque muy al cambio cultural. O sea, se va enfocado en realidad tratar de que sacar lo mejor de cada flujo de trabajo, tanto de los desarrolladores como los de operaciones, y hacerlos trabajar en conjunto para que en realidad puedan dar el máximo valor al negocio, ¿no? Entonces, la idea de esto es justo con todo su forma de trabajo, las fases que propone DevOps como tal, esa parte lo agarra y lo asume GitOps, pero para hacer todo el proceso de automatización de infraestructura. Como tal, GitOps se centra netamente en toda la parte de que el único, digamos que en la persona o en realidad la herramienta que es owner del proceso como tal es justo un versionador, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero como tal, toma las mejores prácticas de DevOps y las utiliza justo para poder implementar infraestructura, agarrando la parte de control de versiones, la parte de colaboración y en realidad todo el proceso que se da para el cumplimiento en realidad de todas las configuraciones que nosotros establezcamos. Entonces, teniendo claro esto, en definitiva, ha tomado todo lo que centra, todas las buenas prácticas que te lanza DevOps y GitOps ya lo asume ya a nivel de herramientas o cómo en realidad tú puedes hacer todo este proceso de implementación, ¿no? Otra parte importante es normalmente, ok, ya quiero implementar GitOps. ¿Cómo empiezo? ¿Qué debo tomar en cuenta para implementar GitOps? En realidad, cada uno de diversos proveedores, ustedes encontrarán diversas definiciones en Internet de qué es GitOps, porque en realidad se aplica muy dependiente de lo que ustedes quieran realizar o cómo estén trabajando actualmente. La parte de GitOps se centra entre tres puntos principales. Uno es justo tomar la infraestructura como código de base, que es toda la parte declarativa, más que todo, donde tú puedes tener la fuente de tu infraestructura versionada, que la infraestructura que estés creando ahí sea reutilizable completamente y completamente automatizable, ¿no? Porque también se da, pues hay ciertas plantillas que no se pueden automatizar o pueden terminar ejecutándose.
En base a esto, y una vez que tú ya tienes en realidad estas plantillas o esta forma de trabajo, es que viene la parte ya de, como decía, ¿no? La base de que esté versionado. Dentro del versionamiento también existen cosas que tenemos que tomar en cuenta. Muchos agarran y toman un repositorio de código fuente como si fuera solamente una carpeta donde dejo mi código y finalmente varias personas colaboran en él. Pero es más que un simple, en realidad, repositorio de fuente. En realidad, toda la parte de las solicitudes de combinación o merge request de sus siglas MR, es justo viene a ser toda la parte de trabajo colaborativo que se realiza dentro de este versionador. Y es parte también de lo que propone o que se tome de base para hacer una implementación de GitOps. Ustedes tienen justo la parte, de, por ejemplo, de las revisiones. Estas revisiones normalmente se dan entre los pares técnicos del mismo equipo y que se dan, por ejemplo, ¿no? Uno sube una fuente, el otro no está conforme con lo que ha subido y le da retroalimentación sobre esta fuente. Entonces, le permite identificar errores que normalmente a veces uno por el apuro, en realidad por el hecho de ya de estar en el día a día, pueden ocurrir. Entonces, tienes un par o una persona que puede revisar cómo se llama tu código antes que se fusione con una rama principal, por ejemplo, ¿no? Normalmente, pues las ramas principales, main o master, que fue en su momento, estas ramas principales son las que se terminan desplegando en los entornos cuando ya han pasado todo este bloque de revisiones. Asimismo, también lo que es bueno es que todo el proceso de comentarios o todo el feedback que se puede dar hacia otro desarrollador o otra persona encargada de la parte de operaciones, es que se mantiene dentro del mismo repositorio. Entonces uno puede ver el feedback que recibió y si hizo el cambio o no referente al feedback que se dio. Entonces te da esa libertad de poder visualizar esta información. Una vez que ya hemos revisado que el código cumple con ciertos estándares, que en realidad en definitiva el par ha definido que sí, también está completamente seguro realizar la modificación que se está realizando o el despliegue de la nueva característica, se da el proceso de aprobaciones. Normalmente esto viene muy ligado al siguiente punto, que es la estrategia de ramificación. Esto se da dependiendo de cómo se llama, de cuántas ramas definas. Y esto siempre en realidad es parte de las preguntas que dan, ¿no? Mayra, ¿con cuántas ramas debo trabajar si yo tengo un entorno productivo? ¿Debo armar una rama por ambiente? ¿Debo armar una rama por mesa ágil? ¿Debo armar una rama por funcionalidad? Existen diferentes tipos de estrategias de ramificación que ustedes pueden tomar dependiendo de cómo se mueva su negocio. Se dan casos muy particulares donde el equipo ya está bastante maduro, donde literalmente solo se necesita una rama para realizar el desarrollo de la nueva funcionalidad o la corrección de algún error, y esta pega directamente contra master, que es finalmente la rama que al recibir algún tipo de modificación genera un despliegue automático. Entonces, claro está que en definitiva este tipo requiere una madurez del equipo para tener cierto compromiso con lo que realizan al momento de hacer sus revisiones y sus comentarios o el trabajo en equipo, porque en definitiva pueden terminar impactando directamente a entornos productivos o entornos en realidad críticos para la organización, ¿no? Ya sean todavía, en realidad tú tienes diferentes ambientes y estos por N razones, porque se da que todavía hay algunas aplicaciones legacy igual, o alguna dependencia por ambientes o algo que lo distinga, también puedes realizar una ramificación por ambientes, puedes realizar y cada tipo de ramificación dependiendo de tu necesidad. Para eso en realidad Git es bastante flexible en todo este concepto, ¿no? En la parte de auditoría es bastante importante porque nos permite a nosotros realizar cualquier tipo o identificar quién ha realizado algún cambio indebido, por así decirlo, ¿no? Suponiendo de que agarre y por error se hizo algún cambio, se puede saber quién fue la persona encargada de hacer este cambio y quiénes fueron también sus revisores, ¿no? Entonces se genera una responsabilidad compartida. Esto es bastante importante porque se basa en los principios de DevOps para poder hacer todo este proceso de implementación. Entonces, ahí coberturamos la parte de las solicitudes de combinación, que es bastante importante, como si se dan cuenta, y viene de la mano, ¿no? Nosotros, normalmente ya las personas, pues generan infraestructura como código y esta se versiona, y normalmente viene ya la parte del despliegue, o sea, lo que ya viene enchufado directamente al repositorio de código fuente.
Hasta ahí, en definitiva, hay partes que lo hacen más sencillo, como la parte, por ejemplo, de Kubernetes. Ya estar ahorita trabajando en arquitecturas dedicadas a lo que viene a ser de contenedores, ya te permite a ti, o trabajar en arquitecturas de microservicios como tal ya, te permite a ti tener la flexibilidad de poder decir, ok, mi aplicación se desplegó, despliégala con esta estrategia en específico, o despliégala o revierte a la versión más, ¿cómo se llama? Estable que yo necesito, ¿no? Y justo es parte de lo que podemos ver en la parte de despliegue continuo, ¿no? Justo es importante que dentro de nuestra estrategia que vayamos a hacer de GitOps, veamos que en definitiva haya un punto donde nosotros podamos regresar, que en definitiva si el día de mañana terminamos trabajando con varios clústeres o varios entornos donde se termine desplegando mi misma arquitectura o mi misma infraestructura como tal, sea completamente flexible de solamente enchufar y permitir hacer el despliegue sin ningún inconveniente. Para esto es bastante importante tomar en cuenta que se debe tomar principalmente que los ambientes deben ser en realidad homologados para que así permitan que en realidad el pipeline como tal sea lo suficientemente inteligente de poder enchufarse y desplegar sin tener ninguna limitante. Para eso también se deben tomar ciertos puntos o características, como ejemplo la parte de que tengan el mismo tipo de monitoreo, que se cuenten con las mismas políticas de autorización. Entonces, todo eso de acá es bastante importante para el momento de que tú aplicas la parte de despliegue continuo de infraestructura como tal, ¿no? Asimismo, en definitiva, si ustedes terminan generando ya un pipeline base y se implementa idéntico por proyecto, porque ya lo que cambia es el contenido del microservicio, más no ¿cómo se llama? La forma de desplegar, entonces se vuelve completamente replicable, ¿no? Entonces eso es importante para que ustedes en definitiva haya un solo esfuerzo y el resto de proyectos solamente se basen en un proyecto inicial. Otra parte importante al tener esto también es que tenga habilitado webhooks, que nos permite a nosotros tener, por ejemplo, en base a las modificaciones que se realizan dentro del código fuente, gatillar en automático todo el proceso de despliegue continuo. Entonces, entre la herramienta que ustedes seleccionen y en realidad tenga todo este bloque mapeado dentro, es importante tomarlo en cuenta al momento de seleccionar la herramienta con la cual desearían trabajar. Todo esto, en definitiva, esta forma de trabajo te da en realidad una fiabilidad mejorada en tu entorno a visibilidad y también toda la parte del control de versiones a través del Git. Como les digo, la responsabilidad central se centra directamente en todo lo que viene a ser trabajar con Git. Y en definitiva, permite una consistencia para trabajar en cualquier clúster, cualquier nube o cualquier entorno local donde ustedes quieran trabajar. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, ustedes ya podrían realizar lo que viene a ser todo un proceso de implementación, ¿no? Otro punto que me gustaría tocar antes de ya pasar a la que conozcan un poco de qué va Argo CD, que es en realidad el tema de GitOps que vamos a ver hoy día y cómo ustedes podrían trabajar y probar todo esto, me gustaría explicarles un poco de qué va Argo CD, ¿no? Argo CD en realidad es un operador de Kubernetes, te permite a ti en realidad hacer todo el despliegue de tus manifests, que en realidad los manifests son los componentes que despliegas dentro de Kubernetes, que viene a ser en tus deployments, tus ingres, todos los componentes que tú necesites para poder desplegar una API como tal. En realidad, Argos pues se encarga de hacer todo ese despliegue y está basado también, tiene un operador por detrás. Los que no hayan escuchado a qué me refiero con un operador, normalmente un operator dentro de Kubernetes lo que te permite a ti es que trabaje como si fuera una persona asignada al mantenimiento de una herramienta en específico, en este caso Argos, ¿no? El operator lo que hace es agarrar y, ejemplo, sale una nueva actualización, él se encarga de actualizarlo. Si se tiene que realizar un proceso de backup de algo en específico, él lo hace. O sea, hace ciertas labores que en realidad definitiva eso se realizarían con intervención manual. Entonces, estos operators ya están disponibles para Kubernetes y en definitiva, como ustedes saben, OpenShift embebe Kubernetes dentro, entonces también está disponible en los operators para OpenShift, ¿no? Entonces ahí pueden trabajarlo ya sin necesidad de tener tanto trabajos manuales de por medio.
Entonces lo que hacemos para instalar Argos como tal, entran a la página principal de Argos CD, ahí les va a mandar, en realidad tienen las dos opciones, ir también por el Operator Hub, que es una página donde te permite ya lanzar en realidad un comando en específico para descargar todos los Custom Resource Definition que se necesitan para trabajar con Argos, o también puedes ir directamente a la página de Argos y te va a dar un bloque de los Custom Resource Definition para que también se ejecute o trabaje Argos internamente dentro de Kubernetes. Hoy día vamos a trabajar con el IKS, que es nuestro servicio de parte de IBM para que ustedes puedan trabajarlo. Vamos a trabajar completamente con la capa free, entonces ustedes lo van a poder ver trabajando y qué limitantes deben tomar en cuenta, porque al ser en realidad un bloque de infraestructura disponibilizada de manera gratuita, sí tiene algunas consideraciones que se deben tomar para que ustedes puedan experimentar. Obviamente que ya eligiendo un entorno productivo, un entorno ya digamos que de pago por uso, sí ya tienen como que la disponibilidad completa de poder trabajar con otro, digamos que con otro, desplegando más aplicaciones o cosas en mayor volumen, pero pueden trabajarlo en realidad sin ningún problema en la versión que vamos a ver el día de hoy. Otra parte importante de Argo CD es que también es compatible con muchas herramientas que generan manifiestos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente tenemos herramientas que en base a parámetros te permite generar los archivos tradicionales que tenemos al nivel de Kubernetes. Entonces ya no tienes tú que estar en realidad escribiendo, repitiendo la misma plantilla, sino tienes como un generador que tú en base a los parámetros que tú le envíes, te genera lo que tú necesites en base a las políticas, lo que hayas definido como características dentro de estos templates. Entonces, también lo soporta y lo vamos a ver el día de hoy cómo le soporta y van a ver lo sencillo que es trabajar con Argo CD. Y bueno, el principal beneficio que tiene de trabajar con Argo CD es que te permite desplegar componentes en múltiples clústeres. O sea, si tú tienes una aplicación y tienes un ambiente, como se llama, replicado, por ejemplo, trabajo con Mayra, mi forma de arquitectura es multicloud, entonces tú puedes conectar tus clústeres a Argo CD y finalmente terminar desplegando todos estos componentes de manera masiva. O sea, tú puedes agarrar, lanzas una sola ejecución y se dispara a todos los clústeres donde tú quieras desplegarlo. Entonces así permite justo que se mantenga todo el orden o la forma como tú vas desplegando tus componentes. Adicionalmente, y una característica clave entre Argos y en realidad otras herramientas que prácticamente tienen una propuesta similar, es que Argos te permite la lectura de múltiples repositorios. Entonces tú puedes trabajar una aplicación ordenándola como tú gustes y finalmente pues termina desplegando todos estos componentes de un solo proyecto. En realidad es bastante simple, ahorita les voy a mostrar cómo es la interfaz, cómo en realidad de manera intuitiva ustedes pueden comenzar a trabajar con Argo CD y van a ver que en realidad no es casi muy complejo de manejar. Bueno, esta era la parte introductoria que quería manejar con ustedes para poder recién empezar a tocar la herramienta que les comento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero es entrar pues a la consola de IBM Cloud. Ustedes si se dan cuenta me sale acá Cluster Free. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, si todavía no han creado un clúster, es irse a la parte de Kubernetes y pueden ir a la parte de clusters. Voy a abrirlo acá al costado para que ustedes lo puedan ver, que es donde me sale a mí. Y si se dan cuenta, a mí me sale que expira en 27 días. Eso sí, en definitiva, cuando uno crea un cluster free, hay ciertas cosas que no van a poder seleccionar. Por ejemplo, en dónde va a estar ubicado ese clúster, solo va a durar por 30 días. Entonces son características, como les comento, y se crea bajo infraestructura clásica también. Nosotros dentro de IBM Cloud tenemos dos tipos de infraestructura, que es la de VPC y la clásica. Pues en este momento pues los cluster free están disponibles en infraestructura clásica, pero ya lo provisiona todo de por medio. Entonces, si ustedes quieren ya habilitar su clúster de Kubernetes y hacer las pruebas para trabajar con Kubernetes, no van a necesitar en realidad gran cosa, ¿no? Si se dan cuenta, les hago clic en el botón, ¿cómo se llama? Crear nuevo clúster, le digo free. Bueno, en mi caso sale que yo ya tengo un clúster creado, pero a ustedes les va a pedir que le asignen un nombre y le dan crear, porque por defecto ya ese clúster, si se dan cuenta, el cluster free viene en con dos vCPUs y 4 de RAM por defecto. Ya no es algo que puedan customizar. Entonces, pueden agarrar y darle crear y por defecto ya les va a crear todas las configuraciones o crear el clúster que ustedes necesitan. Como ya lo tengo creado, en definitiva, porque lo crea con un worker node por defecto, les va a crear lo que viene a ser esta pantalla de aquí, una vez que ya se encuentra provisionado. Es en cuestión, en realidad, en menos de
10 minutos ya tienen el clúster listo, por lo mismo de que es un clúster pequeño y se aprovisiona súper rápido. Entonces les va a dar en realidad la posibilidad de que puedan trabajar con Kubernetes, ¿no? Obviamente tiene todas las características que tiene en, ¿cómo se llama? Desplegado para ustedes, normalmente la cantidad de nodos, cuál sería los detalles del clúster. Si ustedes van a la parte de nodos, también van a poder visualizar acá cuál es el nodo. Y aquí hay algo importante porque justo con lo que vamos a trabajar hoy día, como ven aquí en la parte de aquí, ustedes no pueden exponer ingress en esta versión de cluster free. Entonces me dirán, Mayra, ¿y ahora cómo expongo si yo ya terminé de publicar algo? Si es que ya han trabajado antes con Kubernetes. Entonces vamos a ver las dos formas de poder acceder a nuestras aplicaciones sin tener que tener un ingress expuesto, ¿no? Entonces aquí nos disponibiliza nuestra IP privada y nuestra IP pública con la cual vamos a trabajar el día de hoy y justo ver la versión también con que se ha desplegado este Worker Nodes. Entonces, una vez que estamos aquí, primero lo que vamos a hacer es conectarnos, ¿no? Aquí te va a salir conectar vía CLI. Entonces, lo que hace aquí te va a dar primero hacer el login para que entres en el resource group que se encuentra el clúster como tal. Vas a agarrar y vas a iniciar en realidad la configuración, que es darle el ID del clúster. Entonces, jala la configuración de inicio de sesión dentro de nuestro clúster y con esto verificamos si es que ya estamos logueados dentro del clúster. Ahora, tú dirás, Mayra, pero eso dice que todo lo tengo que hacer a través de línea de comandos. Yo la verdad nunca he trabajado con Kubernetes. Ya lo di crear porque solo me pidió el nombre, pero ¿cómo puedo trabajar más cosas o ver qué se ha creado? Nosotros disponibilizamos la pantalla por defecto que trae Kubernetes. Esto es en cualquier versión en realidad. Y van a poder visualizarla aquí. Ahorita acabo de darle clic en el botoncito azul. Y si se dan cuenta, en realidad les da la interfaz donde van a poder ver todos los componentes que ustedes hayan creado anteriormente. Si ustedes han entrado ya al clúster, han hecho el login en el CLI, van a poder ver la cantidad de pods que tienen. En mi caso, yo ya he desplegado una aplicación dentro del resource group que se llama DemoUni. Y si se dan cuenta, sale una dashboard así como que algo amigable ahí, diciéndote cuánto se está consumiendo de CPU y de memoria para este namespace. Entonces, en definitiva, pues están todas las propiedades que tienen por defecto trabajar. Es literalmente pues un Kubernetes como servicio. Entonces pueden hacer uso de él sin ningún problema. Entonces, una vez que yo ya tengo, Mayra, ya trabajé mi clúster, ya estoy dentro. Entonces, ahí a ver, permítanme. Ya estoy dentro. Me lo he guiado con los pasos que me has dicho. ¿Qué sigue? Normalmente, como les digo, ustedes pueden ir a la información de Argo CD. Déjenme ver si la tengo a la mano. Y una vez que ya está instalado Argos como tal, hay pasos en específico que ustedes deben cumplir. Primero, en definitiva, es agarrar y para poder activar el ingreso a Argo CD, ustedes tienen que primero forwardear, o sea, poder decirle que voy a ingresar directamente al clúster y lo voy a levantar prácticamente como que conectado a mi entorno local, que es lo que vamos a ver ahorita. Yo voy a hacer un forward contra el Argo CD que ya tengo instalado dentro de este clúster que yo tengo implementado. Y me va a salir esta parte de que ya está, digamos que habilitado en esta IP con este puerto, ¿no? Entonces yo entro, a ver si jalo esto por aquí, voy a cerrar esta parte de acá para que ustedes lo vean. Y ahí se dan cuenta que yo estoy haciendo las peticiones y al mismo tiempo comienza a responder. Entonces, en mi caso ya estoy en login, o sea, yo ya entré, voy a cerrar ahorita para que vean cómo saldría la pantalla normalmente cuando es la primera vez que inicia. Y les aparecería así. Yo les voy a mandar literal compartirles el link de instalación. Es bastante sencillo porque es correr un par de comandos y ya tienen el Argo, se levanta solo. Levanta un bloque de pods, que es lo que les voy a mostrar ahorita también. Y con eso ya está listo. ¿Cómo es la forma de poder saber cómo me logueo a Argo CD? Porque literal ya por defecto te trae muchas cosas preconfiguradas, incluyendo el inicio de sesión. Entonces, ¿qué es lo que corremos acá? Nosotros, ok, tenemos ya forwardeando y trabajando de manera literalmente local dentro levantando la parte de Argos, pero hay que poder obtener la contraseña. Para eso, esta información que voy a correr ahorita también está como parte del manual de instalación de Argos. Lo que hace es finalmente correr el comando de Kubernetes en el namespace de Argo CD y obtiene el secret de administrador, porque por eso se llama Argo CD Initial Admin Secret, y te permite traer lo que viene a ser el campo pues password,
y literalmente le quita el base 64 para que tú lo puedas leer. Entonces le damos OK y esto me va a agarrar y me va a devolver el password. Una parte importante de tomar en cuenta, porque pasa mucho que a veces toman junto con esta parte que dice base 64. Esto depende mucho en realidad del terminal con el que estén trabajando. En mi caso, porque estoy trabajando con el Move, me saca esta parte concatenada así, pero depende mucho con el que ustedes trabajen, pero deben tomar todo lo que está antes de lo que dice base 64. Entonces copiamos y este vendría a ser la contraseña con la que vamos a ingresar a Argo CD. Le ponemos admin, que es el usuario por defecto, y utilizamos el password. Luego aquí vamos a entrar, si se dan cuenta, en mi caso, si no hubiese creado ya mi aplicación anteriormente, no me saldría acá nada, pero me muestra pues un bloque de filtros con el que yo puedo trabajar y vamos a ver en realidad ahí todo lo que tiene que ofrecernos Argos para poder trabajar toda la parte de GitOps. Esta parte es importante porque literal tenemos que ver en qué pasos debemos comenzar, ¿no? Porque a veces uno se va dando cuenta en el camino y ya es más engorroso regresar. Argo CD propone toda la parte de management, que es esta parte de aquí, que es la parte principal con la que uno debería comenzar a revisar toda la parte de Argos. Y uno, para comenzar, primero debes mapear todos los clústeres donde tú quieras trabajar, ¿no? En mi caso yo tengo uno, pero podría agregar y definitivamente configurar otro clúster acá, si es que yo necesitara configurarlo. Entonces, también tiene para manejar certificados, keys y en realidad, entre otras configuraciones de cuenta. Para el día de hoy vamos a hacer una configuración trabajando dentro del mismo clúster, que en realidad es lo que ustedes van a poder replicar dentro del clúster free. Y lo principal es crear un proyecto. La creación de un proyecto es bastante simple, le damos New Project y les van a establecer un nombre y una descripción. En mi caso, yo creé Demo Uni y mi descripción fue proyecto creado para el taller de Uni, ¿no? Y le dan Create, le va a permitir crear de frente el proyecto que ustedes ya están. Una vez que están ahí, ya crearon el proyecto en definitiva, pero para comenzar a mapear ciertas configuraciones, deben preconfigurar otras. La parte de clúster, como le digo, solo vamos a trabajar con un clúster, no necesito configurar otro, pero sí la parte de repositorios. Aquí es donde ustedes van a agregar todo el bloque de repositorios con el que vayan a trabajar. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué contiene ese repositorio que tú tienes, Mayra, ahí? Entonces yo lo que voy a hacer es abrirlo para que puedan ver qué tiene mi repositorio actualmente, ¿no? A ver, vamos a ver si me permite linkearlo. Y ahí justo me mandó ahí. Vamos a ver, para mejor prefiero abrirlo al costado para que ustedes lo vean. Y ven que dentro de cómo se llama, de mi GitHub público, tengo cómo se llama este que dice Starter Kit y KS App. Entonces, ¿qué es importante al momento de crear en realidad una estructura de carpetas para trabajar con Argo CD? Primero es cómo se llama definir un directorio, porque no les va a permitir dejar los archivos por fuera, porque literal está más organizado a nivel de qué aplicaciones pueden tener configuraciones directamente. Entonces les va a pedir una carpeta interna y para desplegar cualquier tipo en realidad de aplicación hay dos componentes básicos que deben trabajar dentro de Kubernetes, que viene a ser la parte del deployment, que está el detalle de cómo se va a desplegar los pods como tal, y el service, que es la parte que expone finalmente en cómo se llama nuestro contenedor como tal, ¿no? Entonces, si entro, en realidad, si se dan cuenta, la definición es la más básica que van a encontrar. Solamente es agarrar y decirle cómo se llama, cuál es la aplicación, cuál es la imagen con la que voy a trabajar. Yo lo he etiquetado para que mi service lo lea por etiqueta, pero ustedes pueden definir cómo quieren que trabaje finalmente. Y está la parte de la imagen con la que voy a trabajar, ¿no? Que es en realidad una de nuestras imágenes que pueden hacer uso ahí. Entonces tengo los dos archivitos acá ya versionados en mi repositorio y lo único que ustedes tienen que hacer, volviendo ya a la parte de Argos, es definir cómo quieren loguearse. Como saben, en definitiva, en un repositorio Git, ustedes pueden trabajar con logueo de dos tipos, ¿no? En la parte de SSH y la parte de HTTPS. Entonces, yo normalmente, pues acá trabajo con la parte de SSH, porque en realidad prefiero trabajar con keys ya generadas. Y ponemos lo que hacemos. Esto es importante si tienen plantillas Helm. Ahí les voy a explicar un poco de qué va esto. Ponemos la URL del repositorio, que es la que ahorita acabo de accesar y generamos pues una key privada y porque la pública está puesta en su repositorio de ustedes. Voy a entrar también para mostrarles dónde tendrían que poner esta key.
Le sacan la verificación de servidor, porque literal como ya está como servicio no la van a necesitar ahí, y le dan simplemente acá en el botoncito que sale como se llama conectar. Y de frente les va a salir ahí, les vas a decir si ya está conectado y ya les va a permitir a ustedes accesar a los archivitos que tiene, pues, que tienen creados para este despliegue en específico. Si gustan en realidad hacer una prueba, con todo gusto pueden tomar la URL que ven actualmente en pantalla y cómo se llama, y sacar un for de mi repositorio si es que quieren hacer alguna prueba personalizada, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el repositorio listo, vamos a ir a la parte de proyectos nuevamente y ustedes dirán, Mayra, pero yo no veo más funcionalidades. Es que tenemos que entrar dentro del proyecto que creamos y es ahí donde empieza toda la parte de las configuraciones o lo que va a permitir hacer proyecto por proyecto. Entonces sale justo, ustedes pueden etiquetar este proyecto, pueden agregar los repositorios con los que voy a trabajar. Aquí es tan simple como le dan editar, agregan resource y le va a salir el listado de todo lo que ustedes ya hayan agregado con anterioridad y le dan save. Por defecto, esta es la URL del clúster donde está instalado Argos, así que ahí lo pueden dejar por defecto. Yo lo agarro, lo único que le di fue editar, agregar destination y agregué la parte de lo que ya sale por defecto. Este clic que estoy dando no es algo que haya recordado mi navegador, es algo que por defecto Argos te va listando, o sea, si tienen más clusters o tienen más repositorios arriba, les va a ir listando. Es una propiedad misma del Argos, ¿no? Entre otras características que ustedes pueden ir habilitando, ¿no? Entonces, de ahí, pues en definitiva, esta es la parte inicial con la que podrían ustedes trabajar. Y ya con esto, una vez configurado, este proyecto les va a aparecer de esta siguiente manera, ¿no? Entonces, yo entro dentro del proyecto y ustedes pueden ver cómo se ha desplegado todo este proceso. Yo lo voy a volver a hacer para que se pueda ver en realidad de que se pueda desplegar. Pero ustedes dirán, Mayra, pero yo he visto que tú tienes 2 archivos, ¿por qué se han creado más cosas? Es que en definitiva cuando ustedes crean un service, por detrás se crean los componentes que se requieren para trabajar con el service, igualito que en el caso del deploy. Y si se dan cuenta, sale, pues ha creado un replicate set y ya se ha creado un pod, que son componentes base también para poder desplegar las aplicaciones, ¿no? Entonces, si nosotros entramos acá, quiero entrar en el dato del repositorio, me dice que sí, que el estatus está check, que estoy actualizada, que lo que en realidad he desplegado está en buen estado, y cómo se llama el repositorio con estoy logueada y toda la parte de ahí, ¿no? Si tuviera algún tipo de parámetros, también me aparecería en esta sección. En mi caso, yo he utilizado el tipo de directorio porque no necesito ninguno adicional. Y cómo se llama, y se puede ver también, si yo quisiera hacer o automatizar en algún momento también la creación de aplicaciones dentro de Argo CD, este sería definitivamente ¿cómo se llama? El contenido del YAML que yo necesitaría para crear otro proyecto con la misma configuración. Si se dan cuenta, es prácticamente tenerlo todo como código, diciéndole cuál es el destinatario y cómo se llama, cuál sería el source, ¿no? De lo que, cómo se llama, obtendrían ahí. Y bueno, todos los eventos que se han realizado, en este caso pues no hay ningún evento activo actualmente, ¿no? De ahí lo bueno es que por componente ustedes pueden ver 2 cosas, ¿no? Ver toda la parte que cada componente que se ha desplegado ya de manera visual, los eventos que están realizándose dentro de en el caso hay algún error, normalmente ahí se listan todos, y ver cómo se llama el manifiesto, que es el real, el que se ha creado, porque ustedes pueden lanzar un manifiesto súper básico como el que ven en mi repositorio, pero una vez que se despliega, pues Kubernetes lo completa con todo lo que necesita, incluyendo poniendo toda la parte de status, toda la parte de cómo se llama, de eventos, y lo completa con más cosas, ¿no? Entonces, aquí es la versión ya que una vez desplegada ha sido completada por la parte de Kubernetes para que trabaje. Entonces, esta parte es bastante simple, sencilla de poder revisar. Ustedes tienen esta parte de acá que es donde te mira de que todo está. Si yo suponiendo hubiese hecho algún cambio, yo aquí puedo elegir si finalmente quiero que se dé una sincronización de manera manual o desean que en definitiva se haga de manera automatizada. Cuando se realiza de manera manual, ustedes van a tener que llenar estos pasos dependiendo de lo que quieran hacer. Aquí hay diferentes cosas, ¿no? Si quieren agarrar y realizar, les va a salir el listado de todos los componentes que están dentro de su repositorio para que ustedes puedan saber que se va a sincronizar. Le pueden quitar el check si gustan.
pero le va a decir, oye, por si acaso este no está sincronizado. Si que sean reemplazar todos los componentes, también se da el caso. Y las otras políticas que son clásicas, ¿no? Que se puede autocrear un namespace, que cómo se llama, de que se realice algún prune, una limpieza después de que realiza algún tipo de despliegue, entre otras, o forzar, por ejemplo, porque también nos pasan ciertos pods, a veces se quedan ahí y por nada del mundo quieren eliminarse, entonces lo que lanzamos es un force para que se vayan todos los componentes y cómo se llama y despliegue mis nuevos componentes, pero eso en realidad depende mucho del ambiente, tengan mucho cuidado por favor, porque en definitiva pues no pueden hacer este tipo de estrategias cuando es un entorno productivo, ¿no? Lo bueno que Argos también en realidad soporta varias estrategias de Kubernetes, así que también pueden pensar ahí si quieren hacer algo un poco más avanzado. Ahora les voy a mostrar un poco cómo se crea en realidad la aplicación como tal. Ustedes entrarían en la parte de New Apps. Aquí lo que les va a pedir es justo asignarle un nombre. Le voy a poner Liberty, por ejemplo. Aquí les va a salir por defecto, igualito como salía en los otros casos, cuáles son los proyectos que yo tengo creados, ¿no? Puedo tener creados N proyectos y yo puedo decidir cuál. En mi caso, yo lo que voy a hacer antes de hacer esta parte de aquí es crear un nuevo namespace para poder desplegar nuevamente mis componentes ahí, ¿no? Voy a crear un namespace test. Porque si yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Quisiera consultar el namespace demo uni, que es el que yo tengo acá. Si se dan cuenta, yo tengo acá un pod corriendo, ¿no? El que acabo de crear justo es de mi nuevo namespace test. Y no tengo ningún recurso corriendo ahí porque está en blanco. Entonces yo ya agregué test. Entonces, ¿dónde veo que ya se ha creado completamente? Yo había entrado aquí. Vamos a dar una actualizadita por si acaso. Vamos a ver si carga todo ok. Perfecto. Y debería aparecerme test por acá y acá está test. Se dan cuenta, yo entro y aquí voy a poder ver todas las características, ¿no? Que yo tengo. Entonces ya tengo test creado. Ahora, ¿qué hacemos como paso siguiente? Vamos a entrar a la parte de Argos. Y vamos a hacer justo la parte que les comentaba de ir a proyectos. Vamos a ir, yo le había puesto un asterisco y quiero ver si está. Porque en mi caso le estoy diciendo que puedo terminar desplegando en todos los namespace que yo necesite. Entonces, si ya le he dejado libre con el asterisco, que puede ser un todos, obviamente que depende del ambiente nuevamente, ustedes pueden como que solamente elegir cuáles son los namespace con los que estarían trabajando. Al momento de que yo le doy New App, y voy a ponerle de nuevo Liberty, le voy a decir que se va, no, mejor vamos a ordenarnos un poquito para hacerlo todo desde cero, porque de ahí me van a decir, Mayra, esto no me está quedando del todo claro. Yo voy a crear un proyecto tal cual como lo que acabo de crear en Kubernetes. Por ejemplo, voy a crear test y le voy a decir que es el proyecto demo. Y le voy a dar create. Entonces ya tengo test acá. Lo que voy a hacer es exactamente eso, es cuando se crea de cero. Voy a decirle que se agregue mi repositorio. Voy a guardarlo. Y le voy a decir que mi destination es justo como se llama mi cluster, ¿no? Entonces ya tengo listo mi parte de test, que está igualito a la parte del namespace que acabo de crear. Entonces le voy a decir new app ahora sí. Liberty, y en la parte de projects ya me apareció test. Entonces yo agarro, selecciono test, que es donde voy a terminar desplegando. Aquí es donde les digo que ustedes pueden definir si quieren que sea este despliegue automático, o sea, cada vez que se realice un cambio en el repositorio se despliegue de manera automática, o manual para que ustedes definan cuándo sincronizar y cuándo no. Eso también depende mucho del nivel de madurez de sus equipos de ustedes. Ahí hay ciertos, ¿cómo se llama? Opciones que pueden elegir por defecto, que vienen muy de la mano también del tipo de sincronización que ustedes elijan. Luego de esto le doy clic, igualito salió el nombre del repositorio y en ese momento comienza a leerlo. ¿Por qué? Porque hay varias cositas que deben seleccionar de intermedio, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden trabajar, si deciden trabajar por una rama en específico o por un tag, también pueden trabajar por un tag. Y la parte del path era como les decía, ¿no? El path es requerido. Entonces vamos a trabajar con Liberty acá, o el con Liberty, que es justo el que yo tengo acá. Entonces lo ponemos ahí.
Ahora en la parte de clúster, como solo tengo uno, también voy a seleccionarlo. Y aquí en el namespace es donde nosotros seleccionamos cuál es el namespace donde vamos a terminar desplegando. En este caso es test, ¿no? Ahora, aquí es donde justo lo que mencionaba dentro de la presentación, ¿no? Ustedes pueden en realidad trabajar con diferentes tipos de generadores de manifiestos. Por ejemplo, ¿no? Normalmente por diferentes soluciones ya entregan sus manifiestos listos para hacer despliegues. Por decir, los servicios de base de datos, las bases de datos containerizadas, ya te entregan pues manifiestos Helm para poder levantarlos. Entonces, porque en realidad Helm es digamos que por así decirlo, uno de los más populares en el mercado para poder generar justo manifiestos. Entonces, ustedes lo pueden versionar o forkear el repositorio del proveedor y tranquilamente trabajar con Helm. Helm se va a encargar de leer el archivo, de hacer toda la parte de parámetros y entregarles a ustedes la parte visual solamente para que completen los valores que se requirieran en la parte del trabajo con Helm. Entonces es principalmente eso. Pero ¿qué pasa cuando me dicen, Mayra, yo estoy empezando recién? O sea, literal es la primera vez que estoy viendo cómo desplegar cosas dentro de Kubernetes. Entonces, si están empezando, pues tranquilamente pueden hacerlo con la versión Directory, que lo que les da a ustedes es que pueden trabajar con los manifiestos básicos que tiene un Kubernetes que van a encontrar en cualquier documentación y con eso pueden desplegar esos componentes sin ningún problema. Si tienen algún tipo de archivos que tienen subcarpetas, también le pueden habilitar la parte del recursivo y sin ningún problema también entra ahí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, crear en realidad una aplicación dentro de Argo CD es súper rápido, ¿no? Entonces le dan simplemente crear. Vamos a esperar unos minutitos. Ya está, listo. Entonces ya se creó, si se dan cuenta, la parte de esto. Y en realidad te están saliendo en dos tipos, ¿no? El de acá que ya está en verde, que está completamente desplegado, y el que está esperando despliegue en cualquier momento, que está en proceso de sincronización. Entonces le voy a sincronizar. Le voy a decir, como yo le he puesto manual, porque le he dicho que no lo haga en entorno automático, le digo sincronizar. Y ya está. Y si se dan cuenta, comenzó todo el proceso por defecto. Y ya está, listo. Verifiquemos si ya está levantado nuestro pod dentro de nuestro namespace test que creamos recién. Y vemos que ya está corriendo y ya levantado sin ningún inconveniente. Si se dan cuenta, en realidad fue bastante simple y ya agarrar y trabajar de esta manera es bastante rápido. Aparte también que les da el entorno visual, que les permite a ustedes llevar el control de sus aplicaciones. Esto también, ¿cuál es una de las ventajas que tiene Argo? Es que ustedes también tienen las otras secciones, ¿no? Tú puedes definir desde aquí si en realidad lo que has desplegado cuánto te está consumiendo tanto de CPU como de memoria. ¿Qué versión de kernel es lo que estás desplegando dentro, no? Si ya tus pods están check, también lo defines acá. Eso dice que están levantados correctamente. Si yo hubiese tenido más pods, hubiesen salido más acá, más visualmente atractivo. O si no, lo pueden definir así, qué tipo de conectividad hay, que en este caso es el service que está consumiendo el pod que yo terminé desplegando, ¿no? Entonces, también lo podemos poner de tipo lista si quieren tener un inventario de todos los componentes que ustedes han desplegado para esta aplicación en específico, también la pueden ver desde aquí sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, la forma de trabajo que propone Argo CD es bastante simple, bastante rápida y en definitiva, si cualquier aplicación comenzara a tener algún tipo de problema, también podrían comenzar a filtrar ustedes porque pueden tener N aplicaciones así o la misma aplicación desplegada en N namespaces y comenzar a poner etiquetas también, ¿no? Por ejemplo, no, yo quiero tener toda mi aplicación, pero yo quiero sectorizar en la parte que es solamente base de datos o la parte de integración y lo que es finalmente la aplicación, el frontend o el backend, ¿no? Entonces, pueden etiquetarlo bajo la misma etiqueta de nombre y ya aplicar filtros directamente o por proyecto también para que ustedes puedan ver cómo se están moviendo sus aplicaciones. Si se dan cuenta, es bastante sencillo en cómo se llama y no sé si hasta acá tienen alguna duda. Esto sería en realidad todo por mi parte. Espero que haya quedado claro y hayan visto en realidad que puedan experimentar ustedes cómo trabajar con Argo CD, ¿no? Muchas gracias, Mayra. Sí ha quedado bastante clara la explicación. No sé si es que alguien tiene alguna consulta por hacerle a Mayra. Sí, la asistencia la estoy enviando ahorita justo. La he preferido enviar al final, de nuevo, para que puedan seguir prestando la atención a la presentación, pero la estoy enviando justo ahorita.
Ahí está. No sé si alguien tiene alguna consulta para Mayra respecto a su presentación del día de hoy. Puede realizarla por el chat, puede encender su micrófono. Bien, si no hay nada más que consultar el día de hoy, Mayra, eso sería todo por nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estos días de taller. Y ya esta presentación va a quedar grabada para que las próximas personas que trabajen con la plataforma puedan tener ya un conocimiento base en ello y puedan seguir desarrollando sus proyectos o tal vez algunos trabajos, productos de investigación dentro de la universidad, ¿no? Eso sería Dale, José. todo por el día de hoy, Mayra. Listo, José. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Listo, muchas gracias a todos por asistir. Voy a dejar la sala todavía abierta unos minutos para que puedan llenar su asistencia. Ya falta poco para culminar los talleres programados. Nos quedan exactamente 3 y van a tratar ya específicamente sobre inteligencia artificial, ¿no? Y los servicios de Watson que IBM utiliza. Así que los invito ya, ahora sí volvemos a nuestro horario normal de las 6, pero el día sábado va a ser a las 4 de la tarde. Sí, espero que puedan asistir a los últimos talleres y puedan pasar la voz a sus compañeros también para que participen. Sí, eso sería todo por mi parte también el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias.